Bueno, buenas noches casi. ¿Se escucha? Más o menos. Poco. Buenas noches otra vez a todos y a todas. Agradecer a Diego Gómez especialmente la invitación y a ustedes por la escucha. Me parece un privilegio poder hablar. Y por supuesto estoy... No se escucha, ¿no? Más, si no lo tengo, y listo. Pasa que muevo mucho las manos en algún momento, o lo tiro o lo pierdo. Y por supuesto estoy muy honrada del panel. Es difícil hablar al lado de Raúl. En general, cuando uno tiene que abordar estos temas, lo lee. Entonces tiene gran parte del asunto. Lo lee y lo cita, no roba el material. Pero cuando él está al lado, esa parte es un poco... A uno le compromete hasta la dignidad, así, porque después lo vamos a escuchar, así que para que yo voy a adelantarles con una lectura. Pero sí me interesaba... me sorprendía cuando Delia hacía la presentación acerca de los lugares en los que yo he construido alguna experiencia, porque hasta hace poco para mí era bastante imposible pensar en tener que volver a juntar otra vez reflexiones sobre la defensa, la seguridad y la justicia y, entre otras cosas, entre todas las confusiones en las que estamos sumergidos en estos 6 meses, eso vuelve a ser otra posibilidad. La verdad es que en alguna medida la exposición que voy a hacer está atravesada por algunas confusiones. Me parece que lo que ocurrió el fin de semana es muy fuerte, es grave, obliga a reflexionar y a rediscutir una cantidad de cuestiones que por lo menos, no es que me parece, por lo menos en lo personal, tengo claro que no hay que dar nada por sentado y que no hay nada que para un proceso político de estas características pueda ser considerado irreversible. Pero ciertamente ha sido, no sé si por el impacto simbólico o por las características de la discusión profunda que se está dando al mismo tiempo en Tucumán, donde el 5 de mayo empezó el juicio por el operativo Independencia, que fue mucho más que el globo de ensayo para el despliegue de la maquinaria terrorista en todo el país. Fue además el proceso en el que se llevó adelante esa amalgama inescindible entre ferocidad represiva y aniquilamiento de cualquier posibilidad de desarrollo nacional emancipatorio, digamos, al calor del auge de la valorización financiera. Digamos, eso está absolutamente documentado y de hecho es elocuente que de las 270 víctimas cuyos casos se investigan hoy en el juicio del operativo Independencia, el 40% de ellos son trabajadores nucleados en la FOTIA o familiares de esos trabajadores, un 15% de dirigentes gremiales y apenas 7 personas identificadas con el ERP, PRT o Montoneros, lo cual indica el absurdo de la lógica bélica en aquel momento y con más razón todavía la idea de que alguien pueda reivindicar su condición de combatiente frente a fuerzas populares, porque en definitiva era el proceso popular lo que estaba siendo objeto de persecución. No quería dejar de decirlo porque me parece que es inobviable que eso debiera disparar una serie de reflexiones que en todo caso después podemos asumir. Pero un poco volviendo a las preguntas que nos trasladaron con la convocatoria acerca de qué hacer, yo no sé qué hacer. Voy a empezar, digamos, así unas ideas como muy leves, pero sí me interesa hacer una caracterización para poder pensar un poco mejor qué es lo que está pasando con el sistema de justicia, qué es lo que está pasando con lo que con algunos amigos llamamos, citando o evocando aquella lúcida identificación de la presidenta en diciembre de 2013 respecto de los fierros judiciales, de cómo estaban desplegándose fierros judiciales con motivo de un aniversario de la democracia en Plaza de Mayo, en un discurso, lo que llamamos fierros administrativos, ¿verdad? En nombre de la lógica de la eficiencia administrativa, de la agilidad de la gestión, se están desplegando una serie de mecanismos que tienen que ver con una nueva racionalidad política. Ciertamente lo que está sucediendo no es sencillamente un gobierno de derecha que podamos configurar o conceptualizar en función de su similitud o diferencia o ayornamiento respecto de nuestras propias experiencias pasadas, no solo por el hecho de que es el primero que llega a las urnas mediante el voto popular, sino porque me parece que, como bien decía Delia, no es solo Macri, lo que hay, esta especie de deseocracia en incipiente desarrollo, es mucho más que una serie de corporaciones sentándose al otro lado del mostrador, es la apropiación del mostrador mismo. Es decir, si nosotros vemos la referencia o el asalto del Estado por representantes de cada uno de los sectores de los poderes fácticos y del mundo de las finanzas, sobre todo, frente a la gestión de los asuntos públicos, vemos que en gran medida lo que hay ahí es un proyecto político que plantea la retirada y la eliminación, diría, el exterminio de la política como forma de mediación y de los proyectos políticos que tengan
la distribución, la obtención de mínimos de igualdad y equidad como objetivos básicos que no son ni más ni menos que las condiciones mínimas de existencia de la democracia. En ese sentido, una apuesta política que proyecta el exterminio a través de la demonización, sobre todo utilizando el sistema judicial, pero también los aparatos de inteligencia y los aparatos policiales, no es solo la avanzada de un proyecto político de signo distinto, es la puesta en discusión de la democracia y sus configuraciones tal como hemos podido concebirlas hasta ahora. Y eso es políticamente una novedad. Uno podría ver, hay algunas cosas que circulan en Internet y demás que me parecen elocuentes, ¿no? Digamos, como, pero bueno, esta idea de nos gobiernan los civiles de la dictadura es mucho más que eso, digamos. Me voy a permitir citar literalmente un texto que ya en enero un filósofo, Gustavo Varela, había posteado en Facebook, circuló por varios lados, que decía: no son la rancia aristocracia del siglo XIX, no son las fieras fascistas del 30, son definitivamente otra cosa. Máquinas de producción y resultado. No son de derecha, no es ese el rango que los mide, son otra cosa. Neoempresarios, gente a pura eficiencia con muchos recursos técnicos, son corporaciones que negocian. Son neo cuando hablan de equipos porque los vínculos responden a esquemas funcionales. Ni fábricas fordistas ni empresa familiar, estas corporaciones no tienen dueños, los excede, no importa si es Macri o quien sea. Digo, en gran medida me parece que y habla de esta especie de nueva racionalidad, de esta cosa como procedimiento político que es lo que vemos está desplegado. ¿Cómo veo en alguna medida cierta relación entre este nuevo dispositivo, en esta nueva racionalidad política que es mucho más que algunas prácticas o algunos personajes puestos en escena desplegados en relación con lo que la presidenta en su momento llamó fierros judiciales, y nosotros sumamos ahora con algunos a partir de la reflexión como fierros administrativos, es esta idea de que este escenario, esta configuración de una nueva racionalidad política que necesita negar lo popular, lo distributivo, todo lo que hasta ahora hemos logrado conseguir, en gran medida se apoya acorralando todas esas experiencias, todo ese capital acumulado en vectores de criminalización. Que respecto de los liderazgos, los sectores de la conducción, quienes han ocupado lugares políticos, podemos ver explícitamente desplegados a través de lo que se llama la lucha contra la corrupción, que además tiene todo el poder demagógico que le confiere también un pacto explícito con los medios de comunicación, porque muchos de estos no son de estos representantes de los poderes fácticos devenidos en ministros y gestores de la cosa pública no son directamente dueños de corporaciones mediáticas, pero el pacto es explícito y es en algún sentido peor porque muchos operan como personeros, por lo cual el grado de obsecuencia o condescendencia y de condicionamiento además sobre ellos mismos, mal que les pese, es mayor. Pero en ese escenario el Poder Judicial aparece como el vector para el sometimiento, para el escarnio, para la criminalización, a veces con la proyección de experiencias que claramente son criminales, que claramente emparentan y ponen luz sobre el hecho de que no es nuevo que el Estado es una máquina que se alimenta también de corrupción y de que ha habido expresiones políticas que han aprovechado de la estatalidad para vincularse corruptamente, para enriquecerse, eso es indiscutible, pero hacen a partir de una serie de casos una proyección que se extiende como una especie de mancha venenosa sobre la política en su conjunto. El problema de eso es que, por otro lado, más allá de la falacia que significa esto en nombre de la corrupción, ¿no? Porque mientras tanto hay otro catálogo de hechos igual de graves, de mínima igual, o sea, ni siquiera necesitamos que sean peores, igual de comprometidos en términos de transparencia, de ilegalidad, que se están produciendo y que son resultado de políticas públicas desplegadas aquí y ahora, y sin embargo, más allá de la formalidad del inicio de un expediente, un requerimiento fiscal, quedan atrapados en esa nebulosa que administra siempre la estructura de la justicia federal, que desde hace largo tiempo viene siendo denunciada como una herramienta de extorsión, de la que distintos proyectos políticos se han valido a partir de pactos, de problemas en la correlación de fuerzas para avanzar con reformas sobre estos sectores, pero lo cierto es que el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la policía son tres áreas que se han gestado desde la política sobre la base de pactos
en los que esos tres elementos no han negado nunca su condición de escorpión, digamos, esta de vamos a cruzar el río, sabemos que en algún momento va a picarnos y sin embargo no hay proceso político que se haya visto compelido a no caer en la política del pacto. Por distintas razones podremos analizarlas, pero ciertamente todos terminan siendo picados y no hay ninguna razón que indique que este nuevo proceso político no vaya a ser fagocitado por esta especie de sobregiro en el protagonismo del sistema judicial que en modo alguno, en mi opinión, puede leerse como un pacto con el macrismo contra el proyecto popular del Frente para la Victoria o contra algún otro. A mí me parece que es un escenario de autorreproducción de factores de poder que están imponiendo condiciones. Fíjense que ninguno de nosotros está mirando qué es lo que la justicia federal hace en relación con el lavado de activos, con las corporaciones económicas, en fin, con una serie de invariantes de poder real que están asegurándose una serie de condiciones que sí me atrevo a decir, al menos, pero no solo retóricamente, durante el último gobierno habían sido por lo menos cuestionadas y además empezaban a intentar ser modificadas. Un caso concreto de eso es la disolución de la CIDE y el desarrollo de la Agencia Federal de Inteligencia, que, oh casualidad, acaba de ser revertido completamente a través del decreto 656 del mes de mayo, devolviendo las cosas a su estado anterior, que es el estado en el cual los servicios de inteligencia o la estructura de inteligencia provee a la maquinaria judicial de capacidad extorsiva y condicionamiento sobre el sistema político. El secreto, el descontrol absoluto respecto de quiénes ingresan o no. Si uno mira la configuración histórica de los servicios de inteligencia va a ver que hay amigos, parientes, y un poco más atrás, por lo menos en la experiencia que he tenido durante el trabajo en el Ministerio de Defensa, lo que uno veía, por ejemplo, era en plena dictadura mucho soldado conscripto, que había desarrollado confianza con jefes militares, entonces les parecían personas confiables para ser incorporadas. Cualquiera de todas esas cosas, casi todas cosas muy rancias, mucho nepotismo, menos profesionalidades, y no es casual que nosotros terminemos con los problemas que hemos tenido en relación con atentados y otras cuestiones, porque el aparato de inteligencia no tendría ninguna posibilidad de evitar esas cuestiones. Bueno, el proceso de regresión es una condición de posibilidad que no tiene que ver, me parece, necesariamente solo con una mala decisión política o con una voluntad de utilización política por parte del macrismo de los servicios de inteligencia, que probablemente la haya, sino que me parece es parte de los retrocesos del poder político frente a los condicionamientos de poderes fácticos que exigen restablecer un cierto modo de funcionamiento del aparato judicial, del aparato de inteligencia y, por qué no, del aparato policial. Entonces, en ese sentido, esto lo voy a comentar porque yo hace unos días veía en la televisión estos programas que están alimentados, porque digo, la otra pata con la que funciona esto son agentes periodísticos que han renunciado a la noble tarea de desarrollar periodismo de investigación y se nutren, y se han nutrido en otros tiempos también, de información provista por servicios de inteligencia, entonces van anticipando jugadas políticas respecto de lo que va a suceder. Y me sorprendió hasta qué punto es grave, porque el otro día Casal, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y con quien es evidente yo podría tener una cantidad de discrepancias enormes respecto de la política de seguridad, pero de la política en su conjunto, dijo que le producía mucha preocupación que el macrismo no advirtiera que era una bomba de tiempo seguir discutiendo política en los pasillos de Comodoro Pi, que esa era una discusión en la que ni siquiera iba a tallar en algún momento, que este uso puramente coyuntural de la corrupción para tapar otras debilidades que podríamos ver en su proceso político tenía el tiempo y los días contados. Y en ese sentido me parece que esto es importante, pensar que no es casual que el gobierno macrista no logre imponer la ley de reforma del Ministerio Público, no es por estar consustanciados o por reconocer al final del día que la gestión que eso es inadmisible, que es inconstitucional. Los propios fiscales que tienen relaciones de tensión con la procuradora han salido a oponerse a esa ley. Y entre otras cosas eso es porque no hay ningún interés en clarificar el esquema de quién investiga y quién controla en el ámbito de la justicia federal. Hoy esa relación es tan promiscua que el juez investiga y controla su propia investigación. Si eventualmente la quiere delegar porque eso tiene algún tipo de o provee algún tipo de plasticidad para el manejo de los tiempos, para el timing político de esa intervención judicial, eso sucede. Pero si no, no. Una reforma como la que había impulsado el gobierno, detenida, con concesiones enormes a la Corporación Judicial en la ley orgánica, así todo,
hubiera significado un interesante parteaguas, por lo menos en clarificar qué lugar ocupa cada uno en relación con la investigación y el juzgamiento de los hechos. Todo retroceso en esa materia significa lisa y llanamente que los jueces mantienen el poderío que significa promiscuamente mantener la investigación y controlar esas investigaciones. Por supuesto estoy diciendo con trazo grueso, hay excepciones en esos esquemas, pero esa es la racionalidad dominante con la que hace años personas como Alberto Binder, o el CELS a través de miren, si quieren ver en detalle cómo funciona la tríada servicios de inteligencia, policía y justicia federal, tenemos la historia del atentado a la AMIA, digamos. Cualquiera que vea el desarrollo de esa investigación puede ver de mínima, para empezar, de lo que es capaz esa maquinaria funcionando coordinada y aceitadamente, y así está funcionando en este momento, condicionando. Es decir, esa reforma no avanza, el ministro de Justicia no logra avanzar. Tengo mis discusiones, por supuesto, con esa ley que es malísima y ojalá no avance, pero me parece no deberíamos perder de vista que las razones por las que se están produciendo algunas oposiciones tienen que ver con los intereses de autorreproducción de esa estructura de poder que está condicionando al sistema político en su conjunto. Para terminar, para no extenderme, por abajo, porque me parece que también es importante, hoy justo veía un video de un señor arriba del tren del Mitre con una tapa como de cartón de una caja que decía una pintada o algo contra Macri y la policía bajándolo del tren, ¿no? Yo justo le decía a Raúl antes de empezar, digo, yo estoy como hasta asustada porque la verdad es que yo nací en el 77, no tengo referencias de lo que significa vivir la experiencia policial autoritaria desplegada en el espacio público y vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires en el 96, la policía ya había matado a Bulacio, eso había producido una retracción en la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo en las provincias, respecto del hostigamiento sobre los jóvenes, por lo cual no tuve esa experiencia de contacto con lo policial como una rutina con la que las personas conviven. Últimamente me parece que está muy regularizado y que además hay todo el tiempo ensayos de este tipo, digamos, de intervenciones en los que esta especie de lucha contra la corrupción que deviene y se desliza rápidamente en persecución y lucha contra el delito está mucho más cerca de lo que pensamos de transformarse en un dispositivo lisa y llanamente de persecución política. Sobre los sectores populares, guerra contra las drogas es el nombre, es el otro gran problema que hay en relación con el funcionamiento de la justicia, que tiene que ver sobre todo con que esa es la vía de ingreso directo decía Delia, la DEA y con ella el gobierno de los Estados Unidos en la gestión de estos tres elementos, el sistema de inteligencia, las policías y el Poder Judicial. No es que ya no lo hagan, sencillamente es que lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que eso se institucionalice directamente y no hay ninguna razón para pensar que ese dispositivo que ha sido el vehículo de encarcelamiento masivo de los sectores populares en todo el mundo vaya a ser una cosa distinta aquí. Solamente que lo que está solapando, y me parece que nosotros podemos aprovechar como experiencia, es que es la nueva construcción de enemigos, ya no es en nombre de la subversión o de la disidencia política tan de modé y que estos discursos de derecha tan New Age aborrecen, digamos, ni siquiera se definen en esos términos en primera persona, sino que es la estrategia de la criminalización en distintos lugares. Porque para que esto por algún lado cierre, y parece que no va a cerrar, es necesario contar con unos cuantos dispositivos de represión. Y en ese sentido, todo el dispositivo discursivo que se genera por arriba en relación con la corrupción y lo demás, rápidamente derrama, así como no derraman los recursos, como promete la teoría económica, en materia de habilitación de las prácticas represivas, las memorias represivas institucionales, pero también las del miedo. En el tren donde venía este señor, solo una chica se levantó a decirle a la policía que de ninguna manera. El resto de las personas, mucho más mayores que ella, por cierto, seguía leyendo el diario. La semana pasada en Plaza Irlanda, un niño de 12 años fue detenido por la policía y había una gente tomándose un jugo bayo en la mesa de al lado, unos niños jugando al ajedrez acá y unos juegos de plaza, 2 patrulleros y 22 policías arriba de la vereda. Digo, esta cosa no sucedía hasta hace poco y en gran medida es posible porque, insisto, esa retórica sí derrama y va permeando en la idea de que ese es el dispositivo de control que algunos merecen les sea aplicado. Lo que a mí me parece, si tuviera que decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? No dejar de reclamar, organizar formas de resistencia que sean lúcidas y que además a quienes todavía
estos dispositivos de poder no son desplegados en nombre, por ejemplo, de nuestra seguridad, nuestra integridad, pero sobre todo la de nuestros bienes y nuestra condición de consumidores, involucrarnos activamente, no hacer el tonto, mirar para otro lado, con todo lo que eso significa en términos de restricciones de nuestro tiempo, de la agenda del día que teníamos y vamos de camino y encontramos una situación de procedimiento policial irregular. También una fuerte exhortación a nuestros legisladores, porque no tenemos muchos más resortes políticos. Yo puedo decir muchas cosas respecto de las tensiones que había dentro del propio kirchnerismo en relación con la política de seguridad. Ha pasado momentos de fractura respecto de su propio discurso y de su propia práctica, y los conozco porque los he atravesado dentro de la gestión, pero al menos existía la contradicción. Ahora no hay botonera que conduzca a ningún lado. Es decir, los canales de mediación, de reclamo que se habían construido están completamente desactivados, y no veo en lo personal mucho más que el Parlamento para tratar de activar alguna de esas cuestiones, así que me parece que pensar imaginativamente algún rol un poco más activo de nuestros representantes es una herramienta. Y el derecho y las estrategias judiciales me parece que también hay que ponerlas en revisión e utilizarlas. No tengo mis escepticismos respecto a eso. No quisiera terminar, y con esto sí termino de verdad, sin nombrar a Milagro Sala, porque creo que primero tenemos que recuperar la praxis de la persecución política. Por supuesto que vemos persecución política sobre la expresidenta, es evidente. Cualquiera que sea abogado y vea el procesamiento de la causa Dólar Futuro sabe, si tuviera un alumno en primer año de Derecho de la facultad, no soporta un examen de elementos de derecho penal, pero también lo sabe el juez que desarrolla ese procesamiento. Cualquiera que vea las causas de Milagro sabe que todo es ilegal, y tanto lo saben que cuando se está por caer una, aparece otra inventada, y aparece otra más, y otra más, y otra más, y otra más. Y lo cierto es, yo participo de un seminario con una de las abogadas que defiende a Milagro, de análisis del caso, y claro, uno puede decir, qué burrada jurídica, pero qué guarangada, esto se discute con esto, se recusa, se plantea. No funciona. Así como no funciona la botonera política, me parece que sí hay, y hay que ver cómo nos reubicamos frente a eso, una ostentación de la ilegalidad como método. Es decir, en nombre de la justicia, una ostentación de la arbitrariedad, del abuso y del estado de excepción permanente, que ya no se dirige solo a los sectores excedentes, al control subalterno, que ya ni siquiera se preocupa por no ser visto, sino que es mostrado obscenamente, con la misma obscenidad con la que vemos al capital circular por todo el mundo y a todo el mundo con sus cuentas expuestas y no pasa nada. Vemos paradójicamente al aparato de justicia, al aparato policial, ostentar excepcionalidad, ilegalidad y arbitrariedad. Así que creo que poder pensar cómo salirnos de la trampa del debate jurídico es también un desafío enorme. Gracias.